ciento de los sangrados digestivos son por el síndrome de Mayory-Weiss. Este síndrome es, de todos los que hemos visto, creo que relativamente un poquito más sencillo, porque la clínica de Mayory-Weiss es muy clara y muy sugestiva. Entonces, pónganse en contexto: paciente joven que la noche anterior se fue de copita con sus amigos, se tomó unos 2 cubatitas, switch, vodka, tequila, contrabando, todo. El siguiente día obviamente se les empezó a tomar y vomitó. Pegó una vomitada con todas las ganas, de manera que el vómito que vino después, o sea, el segundo o tercer episodio de vómito, estuvo con sangre, fue una hematemesis. Entonces, esa es la clínica típica de un síndrome de Mayory-Weiss. Pero fíjense en un detallito: no decimos el primer vómito es sanguinolento, no, el primer vómito es de características normales, vómito, el switch que se tomó. El segundo, tercero o cuarto, ese es el sanguinolento. Si es que el primer vómito ya vomita el paciente sangre, eso no es un Mayory-Weiss, seguramente eso será una úlcera gástrica, será cualquier otra cosa, pero no Mayory-Weiss. El primer vómito debe de ser normal para ser considerado un síndrome de Mayory-Weiss. Y fisiopatológicamente, ¿por qué se produce? Vamos a verificar aquí en el esófago. Acá tenemos el estómago. Y nosotros sabemos que cuando vamos a vomitar, lo que hacemos es cerrar aquí el esfínter a presión, comprimir los músculos abdominales para generar presión en el estómago, y después esto se abre súbitamente para permitir que el vómito salga. Pero a veces sale con tanta fuerza que al expulsar el vómito, la mucosa se rasga. Entonces el Mayory-Weiss no es más que el desgarro longitudinal que compromete a la mucosa esofágica, haciendo que, como está en contacto con la submucosa, los vasitos sangren. Entonces esta sangrecita de aquí se acumula y en el siguiente vómito saldrá. Es decir, el primer vómito va a ser normal, el siguiente es el que tiene sangre. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? Que más del 90% de los síndromes de Mayory-Weiss se autolimitan, es decir, se curan y dejan de sangrar solitos. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo de Mayory-Weiss? Ya dijimos, fiestero es el principal paciente. Segundo, las pacientes embarazadas con penemesis gravídica. Sí. Saben que las pobres pacientes con este problema medio respiran un airecito un poco extraño, automáticamente vomitan. Y no debemos olvidarnos también a los pacientes con trastornos alimentarios, la bulimia principalmente. Pues estos pacientes están en mayor riesgo potencial de sufrir este tipo de síndrome de Mayory-Weiss. Pero el desgarro es netamente de la mucosa, no se compromete la capa muscular, porque cuando el desgarro es transmural, es decir, hay una rotura esofágica, es un síndrome de Boerhaave. ¿Cómo se manifiesta este síndrome? No se manifiesta por sangrado, se manifiesta por dolor súbito retroesternal posterior a un vómito. Entonces, si el paciente le duele después del vómito y es un dolor insoportable retroesternal, no se está infartando, seguramente se le rompió el esófago. Pero si el paciente vomita sangre después de un primer episodio de vómito normal, será un síndrome de Mayory-Weiss. ¿Y el otro síndrome cómo se llamaba? Boerhaave. No Boerhaave, Boerhaave. Entonces, ¿cómo abordamos un sangrado digestivo por Mayory-Weiss? Igual que el resto de pacientes. Es decir, valoramos la estabilidad hemodinámica, si es que hace falta iniciamos cristaloides, si es que hace falta iniciamos hemoderivados, pero esto es muy poco probable porque el Mayory-Weiss suele ser un sangrado escaso y autolimitado. Y no nos olvidemos de estratificar a los pacientes con Glasgow-Blatchford. La gran mayoría de pacientes con Glasgow-Blatchford de 0 o de 1 punto pertenecen a este grupo de pacientes. Yo ya sé que si mi paciente tiene un vómito de sangre que aparece después de un vómito y tiene 0 o 1 punto en el Glasgow-Blatchford, es un paciente ambulatorio que no necesita endoscopia. Acuérdense del Glasgow
Blatchford. Entonces el caso Blatchford 0-1 no requiere endoscopía. El tratamiento es ambulatorio. ¿Cómo le voy a tratar al paciente? Con inhibidores de la bomba de protones por 4 semanas más antiemético. Porque lo que yo menos quiero es que el paciente siga vomitando y en cada vómito el desgarro se incremente. Entonces doy antiemético, ya saben ustedes, ondansetron o metoclopramida, inhibidor de bomba de protones, y salvo que el caso Blatchford esté en más de 1, pues no hace falta que le haga endoscopía y se va para su casa. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un grado Blatchford mayor a 1? Pues ahí sí hago la endoscopía en las primeras 24 horas, como ustedes ya conocen el protocolo, y al identificar las lesiones hago exactamente lo mismo que hacíamos en la úlcera. Se coloca adrenalina para inducir la vasoconstricción, más ya sea un clip o un método térmico. Pero, como les decía antes, más del 90%, 9 de cada 10 pacientes con Mayer Weiss no necesitan esto porque son de bajo riesgo, se van a la casa con tratamiento ambulatorio, inhibidor de protones más un antiemético. Y a aprender la lección, a no volver a tomar así como toman. ¿Ya? Pues así como recomendación extraoficial, si es que van a tomar, no tomen nada que sea de color rojo. Tómense cosas de cualquier otro color. Claro, tú vas a vomitar y ahora como ya sabes el Mayer Weiss, la próxima que vomites y va de rojo, chuta, ¿será sangre o será el cubata que le toman? Probablemente sea el cubata, pero ya te vas a pegar un sustazo. Pero si vomitas azul, ya sabes que fue el switch que tomaste y no es sangre. Entonces no tomen nada que sea de color rojo por su estabilidad mental. Cuando ya usamos, por ejemplo, la adrenalina y el espíritu de los cuando el paciente tiene un riesgo Blatchford mayor a 1, o sea, 2 o más, y en la endoscopía se identifica los desgarros es el mismo tratamiento que la úlcera. Se van a comprar el azul, compren el azulito, no compren nada. ¿Cuál es el de comprar? No se tomarán el cubata. ¿Un Cuba Libre? Eso se daña. Yo lo conozco ese. Vino blanco, pero no vino tinto. Vino tinto va a parecer sangre, que es chuta. Y me duele aquí el esófago, desde ley, es un mayor fijo. Entonces vas a ir al hospital y vas a quedar mal porque encima fue poquito más. ¿Qué más te pasa? Es puro vino blanco. Vino blanco, vino blanco. Mejor, puro tequila. Pura tequila. Como la doctora dice, no, el switch es para los pobres, va a tomar tequila. El patrón. Como el patrón. Eso de switch es para pobres. Entonces, hasta aquí las principales causas de sangrado digestivo. Ahorita vamos a revisar dos patologías que, si bien es cierto, es muy raro de sangrado digestivo, sí forman parte del diagnóstico diferencial de sangrado digestivo y rara vez, aunque muy rara vez, pueden manifestarse como sangrado digestivo. Entonces, la que vamos a ver en primer lugar es el hernia o la enfermedad por reflujo gástrico. Entonces, primero entendamos una cosa. La enfermedad por reflujo esofágico en realidad es un espectro diferente de enfermedades. Tiene manifestaciones clínicas muy diferentes, en algunos casos es asintomática, en otros casos puede generar sangrado digestivo, en otros casos puede generar metaplasia con riesgo de cáncer. Sí, entonces realmente el ERGE es un cuadro más bien en un espectro sintomático más que una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la principal forma en la que se manifiesta el reflujo gastroesofágico? A partir de una esofagitis no erosiva. No erosiva. Es decir, es una inflamación simple de la mucosa del esófago que se produce, como ustedes conocen, porque la válvula o el esfínter esofágico es incompetente y permite que haya reflujo de contenido gástrico ácido hacia el esófago. Y cuando lo pongan en el examen pondrán así, no se cierra la compuerta y por eso el ácido refluye. Así como ya pasó en el examen. Entonces lo que van a poner es ahí una incompetencia del esfínter esofágico inferior que permite que el ácido gástrico refluya hacia el esófago.
¿Ocasionando qué? Una quemadura en la mucosa esofágica, causando una esofagitis, pero no erosiva. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta la esofagitis no erosiva? No se manifiesta con sangrado digestivo, se va a manifestar con pirosis. Entonces, el síntoma clave del reflujo gastroesofágico es la pirosis. O los pacientes también le dicen, doctor, me dio la vinagrera. ¿Ya? Cuando el paciente dice vinagrera, está refiriéndose a pirosis, es decir, que siente que algo ácido y quemante le está subiendo desde el estómago hacia el esófago. Entonces, estamos claros con la pirosis. Pero, como les dije antes, no todos los pacientes con esofagitis no erosiva van a tener pirosis. Algunos pacientes pueden ser completamente asintomáticos o en otros el reflujo puede aparecer con síntomas extradigestivos. Por ejemplo, tos crónica. Recordarán ustedes 2 semanas atrás cuando veíamos tos, decíamos una de las principales causas de tos crónica es el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Pues la tos en este caso suele ser de predominio nocturno. Durante el día el paciente está asintomático y la tos aparece a la madrugada y a las primeras horas de la mañana. ¿Cómo lo describe el paciente? Como una tos seca, irritativa, con una sensación que tiene pegado algo en la garganta, y cuando se despierta su boca está muy amarga, seca, y la esposa o esposo del paciente dice, doctor, cuando se levanta con un aliento de dragón. Sí, entonces tiene que irse a cepillar los dientes, tomar agua y ahí le pasa. Entonces el reflujo ahí en ese caso es principalmente nocturno y como ustedes ya entenderán, se produce por un mero hecho posicional. Mientras el paciente en el día está sentado o de pie, el reflujo es muy escaso. Pero en la noche, cuando el paciente se pone horizontal, el reflujo es muy generoso y genera la inflamación de las vías respiratorias. ¿Sí? Pues incluso el aliento del paciente es muy característico, tiene un toque como ácido, de manera que cuando tú percibes el aliento del paciente por la nariz, ya sabes que tiene reflujo gastroesofágico. Es un aliento, así como la melena huele muy característico y tú la reconoces a partir del primer momento que la hueles, el aliento de un paciente con reflujo gastroesofágico también es muy característico. Si tú percibes el ácido en el olor. Entonces, si tú hueles eso, dices, esto es una pirosis, esto es un reflujo gastroesofágico. Como les digo, el paciente no llega por la vinagrera, sino llega por la tos. Entonces, puede tener síntomas extra digestivos. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene este tipo? Entre el 70 y el 80% de los pacientes con reflujo tienen la forma no erosiva. Hay síntomas como pirosis, síntomas digestivos, pero no hay sangrado. El segundo grupo de pacientes son aquellos que tienen una esofagitis erosiva. Entonces, como aquí el nombre nos sugiere, se generan soluciones de continuidad en la mucosa esofágica, haciendo que el paciente pueda manifestarse con sangrado, es decir, con los síntomas previos más sangrado digestivo. Y hay un tercer camino en el espectro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el esófago de Barrett. Que habitualmente suele afectar entre el 10 o menos del 10% de los pacientes. ¿Cuál es el problema del esófago de Barrett? Que al ser una metaplasia implica que ya hay mutaciones de las células. Sabemos que de la metaplasia el siguiente caminito es la displasia y de la displasia la forma culmen es la neoplasia, es decir, el cáncer. Entonces un paciente con Barrett tiene más riesgo de desarrollar un adenosea esofágico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Entonces, para el diagnóstico, el gol estándar del diagnóstico no es la endoscopía, es la pH-metría. Pero eso no significa que les tengamos que hacer pH-metría a todos los pacientes. La pH-metría, si bien es cierto, es el gol estándar, lo reservamos únicamente para casos difíciles o lo reservamos para pacientes no respondedores a tratamiento.
Entonces no quiere decir que alguien que diga ya tengo vinagrera, doctora, ya hágase pechimetría. No. Es más, el algoritmo en la guía nos dice, no le hagas pechimetría si el paciente tiene los síntomas compatibles, es joven y no tiene factores de riesgo, haz el diagnóstico terapéutico. Es decir, empieza el tratamiento y si el paciente mejora, era mismo reflujo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico terapéutico. Es decir, le vamos a dar inhibidor de bomba de protones a dosis doble por 8 semanas. ¿Ya? Pero repito, pacientes jóvenes sin reflex. Si el paciente tiene reflex, ha perdido peso, tiene disfagia, tiene antecedentes familiares de cáncer, ya tiene un esófago de barro, tiene ovinofagia, tiene anemia, no le puedes hacer esto, sino así le tendrías que hacer una endoscopía o una pechimetría. Pero si el paciente es joven, no tiene factores de riesgo, tiene síntomas compatibles, inhibidor de bomba de protones en dosis dobles por 8 semanas. Estamos claros con esto, ¿cierto? Ya. Si es que el paciente se manifiesta como una esofagitis erosiva, el manejo será el del sangrado digestivo alto. Estabilización, cristaloides, y para, en este caso, la esofagitis erosiva, sí tenemos una escala clínica endoscópica que se llama la escala de Los Ángeles. Verán que la escala de Los Ángeles es para la esofagitis erosiva y esta es endoscópica. Entonces, en la escala de Los Ángeles yo tengo 4 grados, A, B, C y D. A, B, C. Entonces, Los Ángeles A me dice, son úlceras, son erosiones o escoraciones pequeñas que miden menos de medio centímetro y que no exceden los bordes del pliegue. ¿A qué se refiere esto? Vamos a imaginarnos que aquí tenemos un esofagito. ¿Sí? Nosotros sabemos que estructuralmente el esófago tiene como unos plieguecitos, ¿sí? Porque en la parte final se estrecha. Entonces esos pliegues tienen esta forma. Pues, ¿qué quiere decir una úlcera Ángeles A? Que es una úlcera pequeñita que no toca los bordes de los pliegues esofágicos. De hecho, esta ni siquiera es concluyente para decir el paciente tiene reflujo, porque puede ser causado por otras cosas. Entonces, Los Ángeles A se considera una forma leve, benigna y no concluyente de reflujo. Ángeles B. Hay úlceras, pero la úlcera es mayor a medio centímetro, pero no compromete el borde. Entonces, aquí ya es una úlcera más grandecita, pero que respeta los límites del borde del pliegue. En la tipo C, ya la úlcera es igualmente mayor a medio centímetro, pero en este caso ya compromete los bordes o los vértices, pero no excede más del 75% del diámetro esofágico. Es decir, yo ya voy a tener aquí una úlcera, por ejemplo, como ustedes ven aquí, ya compromete el borde del pliegue, o sea, ya se extiende entre dos pliegues periféricos, pero no sobrepasa el 75% del diámetro del esófago. Y en Los Ángeles D es cuando las úlceras ya sobrepasan el 65% o de hecho completan toda la circunferencia esofágica. Es decir, ya es una úlcera así. Entonces es la clasificación de Los Ángeles. Evidentemente en los grados 1 y 2 no suelen requerir más tratamiento, más allá que tratamiento sintomático, y en la 3-4 pues ya implica tratamiento como si fuera un sangrado digestivo. Ya. ¿Qué más? Doc, ya el paciente está tomando IVPs, pero los síntomas no mejoran del todo. ¿Qué debería de hacer a continuación? ¿Qué puedo hacer para mejorar los síntomas del paciente? Sobre todo en el reflujo nocturno. Si lo que predomina es el reflujo nocturno, podrías utilizar los prokinéticos. ¿Qué ganas con los prokinéticos? Pues como su nombre lo indica, el prokinético nos va a ayudar a que el estómago se vacíe más rápido. Y yo ya sé que si el contenido gástrico pasa al intestino delgado y el píloro se cierra,
ya no debería tener reflujo ácido desde el estómago hacia el esófago. Entonces, más allá de los cuidados en la dieta que le voy a decir al paciente, deja de fumar porque el fumar genera relajación del esfínter, deja de tomar bebidas carbonatadas, no cenes tan tarde y tan pesado, nada de grasas en la noche, nada de alimentos picantes o muy condimentados en la noche. Después de que cenes, espérate por lo menos 2 o 3 horas antes de que te vayas a acostar. Cuando te vayas a acostar, utiliza una almohada extra para permitir que se levante la cabecera de la cama, o coloca unos taquitos de madera en las patas de la cama para que no estés horizontal completamente, sino estés un poquito inclinado. Si a pesar de esas medidas posturales y de higiene general el paciente sigue con reflujo, aplicas el uso de los proquinéticos. Pues, ¿qué proquinético podemos utilizar? Por ejemplo, la cinitaprida. O más conocido como Endial, la dosis aquí es 1 miligramo. Puedes utilizar en su defecto la levosulpirida, ¿sí? O también conocida como Dislep, la dosis son 25 miligramos. O puedes utilizar la itoprida, también conocido como Pridot, 50 miligramos. Idealmente antes de la comida, sobre todo de la cena, que suele ser cuando más reflujo tiene el paciente, porque el reflujo es nocturno. Entonces, antes de la cena se va a tomar el IVP, se va a tomar el proquinético, va a comer ligerito, va a dejar de fumar, va a caminar después de comer para que haga la digestión, y se va a esperar por lo menos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas idealmente antes de irse a dormir. Y va a ponerle una almohadita extra para no estar recto, sino estar un poquito levantado. Profe, no mejora a pesar de esto, ¿qué más podemos hacer? Pues ya piensas en procedimientos invasivos, por ejemplo, la fundoplicatura de Nissen o el uso del estreto. Hasta aquí, ¿estamos claros? Sí. Pero hasta ahora hemos estado habla y habla IVPs, picables, FCAPs y IVPs. Pero no hemos revisado a fondo los IVPs ni los picables. Yo espero que lo hayan revisado en farmacología y tengan más o menos una idea de cómo y cuándo y para qué un IVP, y sobre todo entiendan que los IVPs no son iguales y que cada IVP tiene una indicación particular. Si no lo han revisado, si no se acuerdan, vamos a hacer una revisión fugaz de inhibidores de bomba de protones, cuándo, cómo, para qué, y de los nuevos pickups. Ahora empezamos hablando de nuestros clásicos IVPs. Entonces, con el IVP, chicos, 2 cosas que son súper importantes. Primero, los IVPs en general son ácido dependientes. Es decir, yo necesito tomarlos 20 o 30 minutos antes de la comida. Esa es la forma apropiada de prescribir un IVP. No después de la comida, no cuando el paciente ya tenga síntomas, sino 30 minutos antes de la comida. De manera que cuando el IVP llegue al sitio de unión y tú comas, ahí empiece el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, acuérdense, los IVP son dependientes de la activación ácida. Requieren activación ácida, por lo tanto, se tienen que consumir 30 minutos antes de la comida. Y segundo, y tal vez más importante, el IVP no tiene efecto inmediato. El IVP requiere de varios días para empezar a funcionar. Entonces, si tu paciente viene a la consulta y dice, doctor Gabriel, me arde la barriga, y tú le mandas IVP, evidentemente que no va a mejorar inmediatamente, sino va a mejorar recién entre el 3er, 4º o 5º día de que le mandaste el IVP. Entonces ahí viene la utilidad, por ejemplo, de la cineticona, del magalderato, o sea, del digeril, del NIL, parte del acitil. Es decir, esos te calman los síntomas agudos mientras el IVP empieza a funcionar 3, 4 o 5 días después. Eso se demora días. Por eso muchas formulaciones de IVPs hoy en día les traen o les colocan bicarbonato de sodio.
porque el bicarbonato hace un efecto buffer, que ustedes ya lo conocen, neutralizando la acidez en forma rápida, y el omeprazol empieza a funcionar algún tiempo después. Ya, pero claro, ahí viene la pregunta, tú dices, le tengo que mandar IVPs a mi paciente, pero tengo una lista grandota de IVPs. ¿Cuál le voy a mandar? Depende. Depende, vamos a ver de qué depende. Primero, ¿depende de la potencia o depende de la seguridad o depende de la facilidad posológica? Si dependiera de la potencia, es decir, el paciente tiene full síntomas y yo quiero bajarle los síntomas rápidamente, en orden de potencia tenemos el más potente, el esomeprazol. De hecho, empatado con el rabeprazol. Esos son los más potentes. Esos son los que se llaman alta potencia. Vamos a hablar ahora de los de media potencia, en los que encabeza la lista el dexlansoprazol, que vendría a ser el tercero en potencia. En cuarto lugar tendríamos al lansoprazol. Y en quinto lugar tenemos al omeprazol. Y en sexto lugar, bien abajísimo como potencia baja, el pantoprazol. Entonces, si es un asunto de potencia, esomeprazol o rabeprazol van a ser las opciones más apropiadas, sin que los otros sean malos. Todos tienen sus utilidades, pero si la potencia es lo que importa, rabeprazol o esomeprazol deberá ser tu elección. Ahora, si te preocupan las interacciones farmacológicas, porque tu paciente es adulto mayor, toma un montón de fármacos, Eutiox, toma valsartán, metformina, y te preocupan las interacciones, el que menos interacciones tiene es el pantoprazol. Es decir, si el paciente tiene polifarmacia, igual pantoprazol. Entonces, ¿aquí qué hago? Sacrifico potencia, pero gano seguridad. Claro, yo tengo problemas con las interacciones farmacológicas, aunque no sea tan potente, pero el pantoprazol va a hacer su trabajito. Y sobre todo también se ha demostrado que es útil en reflujo nocturno. Cuando los síntomas son nocturnos, el pantoprazol pues, puede ser también una buena alternativa. ¿Ya? Ahora, yo sé que mi paciente es súper malcriado y no se va a tomar las pastillas como se supone que se debería de tomar 30 minutos antes del desayuno, sino se va a tomar cuando le dé la gana o cuando se acuerde. El único que me da esa comodidad posológica es el dexlansoprazol. Porque este dexlansoprazol es el único que no requiere de activación ácida. Es decir, se puede tomar literalmente cuando el paciente le dé la gana. Entonces este sería el de elección a pacientes que no se apegan a la terapéutica. Igual tardaría, ¿no es cierto? ¿Vale? Igual tardaría en eso. Sí, igual tardaría. Aunque tiene dos picos de acción. Tiene una porción que se libera más rápidamente y una porción que se libera lentamente y dura más o menos casi 24 horas, pero tiene dos picos de efecto. ¿Ya? Pero igual tarda días en actuar. Y si yo lo que necesito es comodidad posológica, porque el paciente tiene síntomas continuos y que me da esa comodidad posológica, es el omeprazol. El omeprazol se puede utilizar BID y esto es una ventaja, cosa que los otros IVPs no pueden. Entonces, el omeprazol, al tener una vida media más corta, teóricamente, aunque esto depende de cada paciente, me permite utilizarlo, por ejemplo, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. De esa manera yo tengo un doble pico de acción. Un pico en la mañana y un pico en la noche. ¿Cuál de ellos tiene más efectos adversos? El omeprazol. ¿Cuál es el que tiene menos efectos adversos? El esomeprazol. Entonces todas esas variables van a depender de la elección de tu fármaco. Si tú dices, mi paciente tiene problemas porque toma muchos medicamentos, pantoprazol. Lo que yo requiero es potencia inmediata, esomeprazol o rabeprazol. Necesito un fármaco que me permita administrarlo en la mañana y en la noche,
omeprazol. Estoy preocupado por los efectos adversos, es omeprazol. Entonces la posología es distinta. Incluso la farmacoeconomía puede tener mucho que ver aquí, porque estos de aquí son muy caros y estos de acá son económicos. Entonces a veces sacrificas potencia porque el paciente, digamos, no podría adquirir los fármacos. ¿Cuánto vale un dexlansoprazol? De $2 para arriba. ¿Cuánto cuesta un omeprazol o un pantoprazol? 40 centavos o 50 centavos. Entonces también es importante considerarlo en función de lo que estás buscando. Y como esto no era lo suficientemente difícil, ahora tenemos un nuevo grupo de fármacos, que son los PCABs. Pues ya no tengo solamente BPs, ahora también tengo PCABs. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Los dos actúan en la bomba de protones, pero el PCAB es un antagonista del potasio, es un antagonista reversible y sobre todo que no requiere de activación ácida. Entonces, ventajotas, no activación ácida. Y por la misma razón, su efecto ya no aparece en días, el efecto aparece en horas. Claro, llega a solucionar dos de los más grandes problemas que tienen los IGPs. Empiezas a darlo y empieza a actuar y no necesitas que el paciente se lo tome antes del desayuno porque se lo puede tomar el rato que él quiere. ¿Cuáles tenemos disponibles en el mercado? Pues en nuestro mercado ecuatoriano tenemos tres. El más fácil de encontrar, que es el vonoprazan, que de hecho fue el primero que se desarrolló. Tengo el flexuprazan, y el teguprazan. Todos estos todavía están dentro de patentes, entonces el único nombre con el que se encuentra es el Bosama, Flexuclair, y Kikar. Estos son los nombres comerciales. Esta la dosis es 20, esta la dosis es 40 y esta la dosis es 50. Todos ellos se administran una vez en el día, excepto el vonoprazan y el helicobacter, que ya saben que son 2 veces en el día, pero todos ellos se administran una vez en el día. ¿Qué ventaja tienen? Son muy útiles en esofagitis severa, son muy útiles en sangrado digestivo y son muy útiles en enfermedad ulcerosa. ¿Por qué no están todavía en las guías clínicas como primera opción? Porque son nuevos, porque la mayoría de estudios están en curso y porque los estudios que se han hecho ahora no son estudios de superioridad. Ustedes, como grandes fans de la investigación, sabrán que lo primero que hacen un fármaco es estudio de no inferioridad con el fármaco de referencia. Entonces, los estudios que se han completado hasta ahorita son estudios de no inferioridad. Entonces, el estudio que te dice vonoprazan no es inferior a omeprazol para el tratamiento del reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la siguiente etapa de la investigación? Valorar cuál de los dos es más potente. Entonces, de aquí a unos años seguramente saldrá un estudio que diga vonoprazan es superior a omeprazol para el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Problema de estos fármacos: el costo. El más baratito de estos está de $3.50 para arriba. Entonces el problema es el costo. Los seguros sí lo cubren. Entonces, si tu paciente puede, si no, pero no puedes. Hay pacientes y pacientes. Lo bueno es que tenemos una alternativa para todos. Hasta aquí, ¿estamos? Ya. Y nos falta un tema más. Así que respiren un poquito. No, eso acaba el agua. Como es intravenoso, tienes que dar uno que sea intravenoso de... Si es que te preocupan las interacciones, pantoprazol intravenoso. O si no, es omeprazol si lo que quieres es máximo potencia. Y si estás en el entorno real, probablemente solo tendrás omeprazol. Pero puedes usar cualquiera. Y otra pregunta. ¿Ah? Si estoy tomando IGPs, ¿tengo que suspender para hacer endoscopia? Si es de emergencia, no. Pero si es una endoscopia programada, sí, los tendrías que suspender 15 días para poder continuar el proceso. O sea, los PCAB También. Porque también, como modifican la secreción ácida y el entorno ácido del estómago, podrían ocultar lesiones, helicobacter, entre otras cosas. Pero si es de urgencia, no.
Sí, sí, claro, el paciente viene sangrando y tú dices, chuta, está sangrando, esperaré 15 días que pasa el efecto. No, ahí es urgente. Pero si es programada, te esperas 15 días. Pero es una súper buena pregunta que los pacientes suelen hacer un montón en la consulta. ¿Doc, me voy a hacer una endoscopia? ¿Suspendo el omeprazol? Sí, suspendo el omeprazol. Y la última cosita, y esta sí es preguntísima al examen, y no me dejarán mentir porque sí les tomé varias veces en los años pasados. Pero en selección múltiple. Bueno, sí fue de selección múltiple, pero esta vez será abierto. No. Mismo formato, Igualdad. mismo formato. Igualdad, hay que tener igualdad en esta universidad, no hay igualdad. Mismo formato. Sí que. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la dispepsia. Y sobre todo hablar de las indicaciones de endoscopia. Porque eso es lo que te va a llegar a tu consulta o a la emergencia. Doctor, ¿será que me tengo que hacer una endoscopia? Doctor, ¿no me puedo hacer una endoscopia o cada cuánto me tengo que hacer una endoscopia? Seguramente ya le preguntaron a ChatGPT, pero quieren asegurarse contigo y ver si es que tú sabes o les dices algo diferente al ChatGPT. Y seguramente si les dices algo diferente le van a hacer caso a ChatGPT de todas formas. Pero por lo menos tú dices, no, el doctor se ha sabido. ChatGPT me dijo esto y el doctor me dijo lo mismo. Entonces debe ser cierto. Si es un buen doctor. Entonces, vamos a hablar de dispepsia. Entonces, claro, llega de ti porque tú le tienes que dar el pedido porque ChatGPT no puede. Entonces, mientras no siga pudiendo, pues le vamos a seguir cobrando al paciente por hacer certificado. Entonces, dispepsia. Dispepsia en realidad no es un síntoma. Dispepsia es un síndrome caracterizado por la presentación de síntomas diversos que se caracterizan por molestias gastroduodenales. ¿Molestias gastroduodenales de qué tipo? De varias características. La primera es el dolor epigástrico. La distensión epigástrica. La plenitud. La saciedad precoz. O incluso la pirosis. ¿Qué te dice la definición? Para que tú digas que tu paciente tiene una dispepsia, tiene que tener por lo menos 2 de estos 4 principales síntomas. ¿Ya? Es decir, ¿cómo se presenta el paciente? Vea, doctor, vengo a la consulta porque últimamente cualquier cosita que como me hincha la barriga. Distensión alógena. Me tomo un cafecito, se me hincha la barriga. Pensando que era el café, me tomé un té y se me hinchó la barriga. Me comí un pancito y se me hinchó la barriga. Y empiezo con eructos. O me duele la barriga después de comer, o comí 3 cucharaditas, doctor, y me llené. Eso es saciedad precoz. Si el paciente tiene 2 de esos síntomas, ya puedes decir que tienes una dispepsia. Y hay diferentes tipos de dispepsia. 3 tipos de dispepsia específica. La dispepsia no investigada, es decir, el paciente tiene los síntomas, pero nunca se ha hecho una endoscopia. La dispepsia funcional, es decir, paciente con síntomas, pero con estudios normales. Y la dispepsia orgánica, que es aquella dispepsia que se presenta acompañando al cáncer, a la enfermedad ácido péptica, al reflujo gastroesofágico, etc. Entonces, como sé que no anotaron, voy a poner aquí. Entonces tenemos Yo también. dispepsia no investigada. Es decir, el paciente tiene síntomas, pero todavía no se ha hecho una endoscopia. 2. Dispepsia funcional. Cumple los criterios de Roma 4. Es decir, la endoscopia está normal. Y tercera, la dispepsia orgánica, que quiere decir que los síntomas están asociados a enfermedad ácido-péptica, ERGE o cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso se llama dispepsia orgánica. Entonces el paciente que habitualmente va a nuestra consulta es el primero, el que viene con los síntomas y el que está no investigado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? No necesariamente endoscopía, sino que tenemos que hacer una prueba terapéutica. Entonces, aquí vamos a dividirle en 2 grupos. Paciente joven
sin red flags, vamos a hacer una prueba de Helicobacter pylori e iniciamos tratamiento con inhibidor de bomba de protones por 4 a 8 semanas. Y si el Helicobacter pylori es positivo, le daremos tratamiento. ¿Ya? Entonces este es el caminito que vamos a seguir con un paciente joven con dispersia funcional. Si es joven y no tiene banderas rojas, le voy a pedir una prueba de Helicobacter pylori y le voy a dar tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Si la pruebita de Helicobacter pylori me sale positiva, aparte de los IVP, le daré el tratamiento con los antibióticos, y si me sale negativa, solamente el tratamiento con los IVPs. Hasta ahí, cero complicaciones. Pero mi problema viene en los pacientes con red flags. Todo paciente que tenga dispepsia y red flags tiene que hacerse una endoscopia. Esta es la pregunta en la que toditos se sabían callar. Porque claro, decían dispepsia, automáticamente le daban IVPs y le mandaban a hacer prueba de Helicobacter pylori y se olvidaban de las red flags. ¿Y cuáles son las red flags de dispepsia? Primera red flag, paciente con dispepsia más sangrado digestivo alto. Sí, si tu paciente tiene sangrado evidente o aparente, ya no le vas a pedir hacer IVP y mandar a la casa, le tienes que hacer endoscopía. Pero recuerden que aquí hay trampa y seguramente habrá trampa en el examen. El sangrado digestivo no siempre es aparente. ¿Sí? Si tu paciente consulta por anemia crónica y dispepsia, debes pensar que es un sangrado oculto, entonces que no se te pase. Es más, pongámosle aquí como red flag para que no se olviden, anemia crónica. ¿Cómo me doy cuenta de la anemia si es crónica o aguda? ¿Cómo se dan cuenta de eso? ¿Por el nivel de hemoglobina? No. No sea así, pero ¿cómo sé? Porque por la producción de la médula ósea. ¿Cómo miro eso? Con los tipos de las formas de las células. ¿Cuál me sugiere cronicidad y cuál me sugiere agudo? Cuando digo esto es una anemia hemorrágica aguda y cuando digo esto es una anemia ferropénica crónica. Aguda con las células como morfológicamente normales Ya. y crónica con células como reticulocitos. No, los reticulocitos no, pero por ahí va. Con la creatinina. No. Háganlos de acuerdo, doctor. ¿Cómo sé que es una anemia crónica? El doc Giuseppe ya nos dio la primera pista. Si es que es aguda, los eritrocitos van a tener morfología normal. En crónica, ¿cómo van a estar? Alterados. O sea, sí, pero ¿cómo van a estar alterados? Obvio, están alterados. Pero ¿cómo? Sería una anemia macrocítica. ¿Y eso se llama? Microcitosis con hipocromía. Entonces, fijan en el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Si el volumen corpuscular medio está bajo, es decir, está con microcitosis, y la hemoglobina corpuscular media está baja, es decir, está con hipocromía, eso es crónico. En cambio, si el volumen corpuscular es normal y la hemoglobina corpuscular es normal, eso es agudo. ¿Ya? Entonces, verán que eso va a ir a la práctica, al último examen al práctico que van a dar al final del semestre. Entonces, acuérdense de detallito. ¿Ya? Que si la anemia es aguda, va a tener normocitosis y normocromía. Y si la anemia es crónica, va a tener microcitosis con hipocromía. Por estamos hablando de anemia ferropénica. Ya, ¿qué otra red flag tiene? Si tu paciente, y esto fue lo que se jalaron el semestre pasado, si el paciente tiene dispepsia y disfagia, esto es una red flag, porque la disfagia implica que hay estenosis del esófago. O está tan inflamado que está estenosado, o hay un tumor que está estenosando el esófago. Entonces, si tu paciente tiene dispepsia y disfagia, red flag. ¿Qué otra red flag? Que tu paciente tenga disfagia y haya perdido peso. Eso que van a decir, pero profe, si el paciente ha perdido peso puede ser porque Pero no no. come. Sí, pero ¿por qué no está comiendo? O sea, ¿por qué la dispepsia le genera tanto rechazo a la comida? Puede ser un cáncer o puede ser que el paciente tenga una úlcera gástrica que le genere dolor cuando come y por eso ha dejado de comer y ha perdido peso. En todo caso, una red flag que implica hacer endoscopia. Otra red flag, que mi paciente tenga
vómitos recurrentes. O que mi paciente tenga dispepsia y una masa epigástrica palpable. O que el paciente tenga dispepsia y un familiar de primer grado de consanguinidad con cáncer digestivo. O sea, puede ser. Claro, por ejemplo, si el paciente dice, vea doctorita, estoy con distensión, gases, se me viene a la barriga, como cualquier cosita y me hincho, y a mi mamita le diagnosticaron cáncer a los 40 años, automáticamente es una red flag que implica que tienes que hacer la endoscopía del paciente, porque recuerden que mientras más temprano sea diagnosticado un cáncer digestivo, más hereditario es. Entonces no es lo mismo que a tu abuelito le diagnosticaron el cáncer a los 80 años, que a tu papá le diagnosticaron cáncer a los 40. Si a tu papá le diagnosticaron a los 40, seguramente será hereditario y hazte nomás la endoscopía porque lo más probable es que tú también lo vayas a hacer. Entonces esas son las red flags que yo no me tengo que olvidar y me estoy olvidando unita extra. La guía europea te dice, todo paciente con dispepsia y más de 60 años le vas a hacer endoscopía, pero epidemiológicamente hablando ellos no tienen tanto cáncer gástrico como nosotros. Entonces en nuestro caso lo que hemos hecho es bajar este puntaje de 60 años a 50 años. 50 a 55, dependiendo del país. Entonces, en nuestro caso, en otros países, si tu paciente tiene 50 años y está con dispepsia, hazle nomás una endoscopía porque nuestra prevalencia de cáncer gástrico es mucho mayor a los 60 años que sugiere la guía europea, donde hay menos cáncer gástrico. Entonces, esta es la diferencia. Viene tu paciente a la consulta y viene preocupado porque come y se le hincha la barriga, come, le da acidez, come 2 cucharaditas y se llena, constantemente está con un dolor del estómago, como que le hubieran metido un puñete en la barriga. Entonces el paciente está preocupado, llega a tu consulta y dice, doctor, ¿será que me tengo que hacer una endoscopía? Esa es la respuesta. Si tu paciente tiene alguno de estos red flags, la respuesta es sí, tienes que hacerte una endoscopía. Y si el paciente no tiene red flags, lo que tienes que hacer es pedirle el Helicobacter pylori e iniciar tratamiento con IVPs. ¿Qué es lo normal? El que se adapte mejor al perfil de tu paciente. Y por eso lo dejamos en general. Si es un paciente que es joven, pero toma otros medicamentos y no quieres interferir, pantoprazol. Si quieres la máxima potencia, rabeprazol. Si el paciente dice, doctorita, yo a veces ni desayuno, con eso le digo todo, dexlansoprazol. Entonces todo depende del perfil del paciente. ¿Qué más? Entonces acordarse de esto, por Dios. Yo sé que me van a decir, pero profe, ¿no es mejor mandar a hacer la endoscopía a todo el mundo? O sea, si tú haces la endoscopía, evidentemente que es mejor, pero no siempre es lo más correcto. No siempre tienes tampoco. Una endoscopía no es barata, te costará, se ha dicho que en un lugar medio de lo más chipito, $200. Si te hacen el metropolitano, $600. Entonces no es un procedimiento que se haga así porque, por si acaso. Y claro, si el paciente tiene un seguro privado, tú dices, ya, pues el seguro privado del paciente paga. No, porque si el seguro privado, cuando revise la historia, ve que no tiene un red flag, no te lo va a pagar. Y adivina quién se lo va a pagar. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, interrogantes? No. ¿Estamos? Bueno, sois libres. Hasta aquí es la prueba del otro juego. Hasta aquí nomás. Espero que haya igualdad. En este caso la prueba no es el jueves, chicos, va a ser el martes. ¿Por qué? Porque el jueves a lo mejor no tengamos clase, a lo mejor. Ah, no importa, el otro juego. No, sí importa. No, no, no. Es mundial.